Y le damos la bienvenida en cabina a nuestro invitado, el diputado Álvaro Arzú. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte aquí en cabina. Hola. Sin pena, siéntate sin pena. Usamos los audífonos porque Carmina está conectada virtualmente, porfis. Y bueno, que no se me ocurre, qué pocos temas tenemos que hablar contigo, ¿verdad? O sea, ha sucedido poco en Guatemala como para hablar contigo. Comencemos tal vez con la ampliación presupuestaria. Tú has sido de los que más la han cuestionado, que más han hecho ver que tiene serios problemas de procedimiento, pero también problemas de contenido, y como lo estábamos hablando con Mariano, esta aún no ha sido puesta a disposición del Congreso para que se hagan las objeciones necesarias. ¿Qué crees que va a pasar con eso? Bueno, buenos días. Bueno, ambos, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el precedente, un precedente que se hizo en el 2017, le da la posibilidad a los diputados de presentar objeciones o comentarios. Sí, yo iba justamente a preguntar eso de entrada. ¿Cómo es eso de poner a disposición del Pleno algo que supuestamente ya se votó y pasó por todas las revisiones del caso? Sí. Pues es un precedente que se hizo en el 2017. Que está vigente en este momento, a diferencia del precedente 2013, que podemos hablar de eso después. En este caso, este sí está vigente porque no ha habido una reforma a la ley orgánica que cambie ese procedimiento. Y de hecho se ha utilizado ya, por lo menos que yo tenga en memoria, en 2 ocasiones. Se utilizó en el 2017 y se utilizó también en el 2020 para archivar un presupuesto. No sé si se recuerdan cuando se aprobó un presupuesto en el 2020, que ahí sí las huestes de Semilla prácticamente le pegaron fuego al Congreso y se usó ese mecanismo para archivar el presupuesto en ese momento. De hecho, ellos han utilizado este mismo mecanismo para hacer objeciones a diferentes presupuestos y ampliaciones presupuestarias, y se somete a votación del Pleno si aceptan o no las objeciones, y pues si las acepta el Pleno se archiva, y si no, pues se envía al presidente para que lo sancione. O sea, de el presupuesto podría, la ampliación presupuestaria podría salir a archivarse. Claro, no está fácil la votación, obviamente, porque se necesitarían, pienso yo, una mayoría, 81 votos para que se mande a archivar, aunque el presidente no dice si 81 o 107, sería otra discusión, porque al final, como se aprobó de urgencia nacional, habría que ver si son 107 o son 81, pero en todo caso, pues no está fácil, digamos, lograr esa votación, pero en todo caso lo que sí logramos, pienso yo, es manifestar públicamente los diferentes problemas que esa ampliación contiene, ¿verdad? Y tiene esos problemas en buena medida por la cantidad de enmiendas de curul que aprobaron el día de la votación. Recordemos que es una ampliación presupuestaria que se aprobó sin dictamen de la Comisión de Finanzas, en donde la mayoría de los diputados estuvimos en contra del dictamen propuesto. Se aprobó de urgencia nacional y se le hicieron una serie de enmiendas que modificó el contenido, incluso los montos de la ampliación. No el monto total, pero las sí sumas. reordenaron. La distribución sí. Fue al punto que no cuadran los números, ¿verdad? Entonces, esas cosas suceden cuando se hacen. ¿Les faltó en la repartición o les sobró? Ay, Dios mío, yo creo que se pasaron. Pero es que el problema es cuando se hacen ese tipo de cambios, claro, de forma arbitraria en el Pleno. O sea, por ejemplo, hay una enmienda, creo que es la enmienda más cara de la historia de Guatemala, que distribuye 1,000 millones de quetzales. Una enmienda. Una pregunta, porque esa es la incógnita. La alianza que lograron para aprobar esa ampliación presupuestaria, ¿es una alianza que ya se vislumbra para adelante como sólida y que va a estar ahí en apoyo de ellos? ¿O es simplemente por ese momento y porque obviamente les iba a salpicar a algunos? No, yo creo que es yo no la llamaría ni siquiera alianza. Es decir, yo creo que lograron 110 una votos alianza, de los 100. Una puesta de acuerdo. A ver, una alianza es algo que se construye para que dure y perdure en el tiempo basado en ciertos criterios que se negocian.
La Pero plata es un lenguaje no muy por eso, poderoso. pero yo no llamaría alianza a algo de una vez. Ujú. Es decir, creo que esa es la diferencia. Yo creo que lo que lograron es juntar los votos para esa votación, pero no creo que lo logren hacer para otras votaciones. Recordemos que lo que sucede es que la mayor parte de los diputados obviamente son diputados distritales que ellos tienen, digamos, en sus comunidades, en sus distritos, ciertas presiones de los alcaldes, de la ciudadanía, de los consejos de desarrollo. ¿De qué? De llevarles obra. ¿Y cómo les llevan la obra? Pues por medio del presupuesto, de los consejos de desarrollo, de las asignaciones constitucionales a las municipalidades, etcétera. Y entonces, obviamente, cuando ven una ampliación presupuestaria que les sube 1.600 y creo que la subieron a 1.800 millones de quetzales para ser repartidas en los consejos de desarrollo, obviamente los diputados distritales reciben presiones de la gente de su distrito para que apoyen eso y que las obras lleguen. Claro, los que estamos de este lado, yo no soy diputado distrital, soy diputado por listado nacional, pero cuando uno ve que los consejos de desarrollo llevan a este momento alrededor del 16% de ejecución presupuestaria de lo que tenían asignado para este año y le suman 1.800 más, pues yo creo que es prácticamente imposible que eso se vaya a ejecutar, ¿verdad? Pero aún así ellos reciben esas presiones. Eso quiere decir que el presupuesto que van a presentar se supone 148.000 millones de quetzales, que es una barbaridad. O sea, tiene mucha... o sea, lo van a aprobar, porque igual van a repartir plata para que se apruebe. Bueno, no sé. Y me recuerdo, no sé. y voy a ser claro, el repartir plata es eso de los consejos, Sí. y van a salpicar por todos lados. Sí, digamos, yo considero que esa parte es válida, la parte de los consejos de desarrollo, está en ley. Lo que no está bien hecho en esta ocasión con la ampliación es que no se repartió, voy a quitar la palabra repartir porque puede tener connotaciones negativas, pero no se asignó de una forma técnica, sino que se asignó con un criterio 100% político, digamos, en términos de los votos que se necesitaban. Entonces yo creo que eso generó también mucha molestia. Hay alrededor de 100 alcaldes que están muy molestos porque a sus municipios no les asignaron nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pertenecen al grupo oficialista, porque no negociaron, yo no sé, pero no les asignaron. Entonces es parte de las críticas que incluso hace el ICEFI, que es dicho sea de paso, donde trabajaba el actual ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, que sale a hacer una crítica muy fuerte a la asignación que se hace a los consejos de desarrollo porque no tiene criterios técnicos. El problema no es que se haga la asignación, el problema no es la ampliación per se, es la forma en la que se hizo y en el momento en el que se hizo. Carmina, ¿tú tienes una pregunta? Sí, ¿cómo está, diputado? Mire, Buenos días, Carmina. a mí de las cosas que más me hacen ruido, por ejemplo, cuando uno ve el documento de la ampliación presupuestaria, es que los números, como usted dice, no les van a cuadrar en el sentido de que estos asignaciones que se le da a los municipios, normalmente hay un estudio técnico y es, por ejemplo, bueno, esta carretera o este proyecto, qué sé yo, va a costar tanto y no hay números redondos. Aquí, si usted se fija, el número 541,000 se repite en cualquier cantidad de municipios. Esa cantidad. ¿Cómo es posible que a todos cuadre 0000? Es imposible. Sí. Matemáticamente imposible, y todavía traten de defender semejante mamarracho y que hayan personas que estén dispuestas a defender eso. Para mí es increíble, de verdad. Invito a todas las personas que lo quieran ver. ¿Cómo es posible que eso esté así? Así es que mire, aquí hay una historia que hay que contar también, que poco se ha hablado de esto, y voy a comenzar por lo obvio y lo que todos sabemos, que es que el presupuesto que está vigente en este momento es el presupuesto que se aprobó en el año 2022 para que rigiera en el 2023, que era el año electoral, era el presupuesto electoral del gobierno anterior, sin candados, etcétera. En el 2023, ya con el presidente Arévalo electo, el Congreso aprueba otro presupuesto para que entrara en vigencia en el 2024 y se aprueba en el Congreso. Dicho sea de paso, mi voto fue en contra, para que después no estén diciendo que uno apoya cosas. Y bueno, yo voté en contra por varias razones en contra de ese presupuesto. Pero quien salió a pedir que el presidente Yamatei vetara el presupuesto fue el presidente electo Bernardo Arévalo. Al final, Yamatei lo sanciona y se interponen 2 amparos y la Corte de Constitucionalidad deja sin efecto el presupuesto aprobado, en buena medida a solicitud política y mediática del gobierno entrante,
Es decir, el presupuesto que ellos tienen este año es porque ellos pidieron que se quedara ese presupuesto, porque no aceptaron el que el Congreso había aprobado, que tenía partidas para cubrir los gastos de funcionamiento y las obligaciones que el Congreso había creado, como por ejemplo pagos de pactos colectivos a los veteranos militares, etcétera, que ahora dicen que no tienen dinero, pero ellos no quisieron ese presupuesto. Entonces, esa parte es importante decirlo, porque el presupuesto que tenemos este año es el presupuesto electoral de Vamos. Y yo creo, y esta es mi teoría, no sé si estoy en lo correcto o no, pero yo pienso que a ellos les urgía aprobar esta ampliación para quedarse con un presupuesto de más o menos 130 y pico mil millones y que no se aprobara un nuevo presupuesto para el próximo año. ¿Por qué? Porque tienen un buen techo, no tienen candados y tienen su ampliación hecha. Entonces, eso es lo que yo creo que ellos estaban pensando hacer. O sea, que se aprobara la ampliación presupuestaria, quedarse con 131,000 y que no se aprobara los 148,000 que... Esa es mi percepción de lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué crees que no les van a aprobar un presupuesto de 148? Es que no tiene sentido luchar tanto y saltarse tanto las leyes y la Constitución para aprobar una ampliación cuando todos sabemos que no es posible ejecutarla este año. Sí. Y sobre todo que no ya viene el siguiente presupuesto. No tiene sentido. Entonces, obviamente, si el Congreso discute un nuevo presupuesto para el próximo año, lo más seguro es que, aunque tenga un techo mayor, seguramente va a tener algún nivel de candados, los mismos que posiblemente ellos exigían cuando eran oposición. Pero no tiene ningún sentido pedir una ampliación y pelearla tanto cuando estamos ya casi en septiembre, a prácticamente una semana que nos manden el nuevo proyecto de presupuesto y una ampliación de 14,000 millones de quetzales cuando no han podido ejecutar el presupuesto que tienen. Entonces, la única explicación que yo le encuentro es que lo que quieren es quedarse con el presupuesto actual ampliado para el próximo año porque no tiene candados. Bueno. Esa es otra interpretación. Bueno, cuando vemos esta situación con el presupuesto y, digamos, se va a poner a disposición del Congreso, se supone que es hoy, o puede ser mañana. No, tiene que ser una sesión plenaria, tuviera que ser mañana. Mañana. Sí. Le voy a pedir que saque su bolita de cristal. ¿Qué cree que va a pasar? Pues no sé, es decir, lo que no quiero animarme, pero recordemos que hay, creo que son 5 amparos en la Corte de Constitucionalidad que tienen que resolverse. Pues yo no sé cuándo los van a resolver ellos, si lo van a resolver favorable o desfavorablemente, no lo sé, pero creo que es un tema que tenemos ahí que no se puede obviar, pues obviamente, porque eso es lo que va a definir si efectivamente el presidente podrá sancionar o no eventualmente este decreto. Ahora, digamos, asumamos que no se resuelven los amparos entre hoy y mañana. Hoy tenemos instancia de jefes de bloque. Pues si es que nos dejan entrar al Congreso, porque aparentemente están convocando manifestaciones en frente del Congreso, que no le encuentro el sentido, ¿verdad? O sea, les urge conocer las objeciones para mandarlas a sancionar por el presidente, pero hacen una manifestación en el Congreso para que los jefes de bloque no puedan entrar y por lo tanto no hayan sesiones. De verdad no entiendo la lógica que utilizan ellos, pero bueno. Pero en todo caso, si hubiera sesión de jefes de bloque y se convoca para el día Cuando de mañana, hablamos de ellos son semilla. yo creo que es el gobierno. Es decir, cuando uno mira que ahora están, ¿qué tiene que ver el Congreso en este momento que con la fiscal venir a presionar ahorita para quitarla y reformar la ley orgánica del Ministerio Público? O sea, eso viene organizado del gobierno, evidentemente. Tenemos que irnos a un corte rápido, a regresarnos a ir con el diputado Álvaro Arzú. Ya volvemos con Espacio Libre. Con Banco Industrial impulsa la prosperidad económica de tu empresa, negocio, tu familia y tu vida. Abre tu cuenta o deposita hoy mismo. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Envíanos tus mensajes al WhatsApp de Espacio Libre 3033 7589. Guárdalo e interactúa con nosotros. Estamos de vuelta, son las 8:31 de la mañana. Seguimos aquí en la plática con el diputado Álvaro Arzú
Yo tenía una pregunta que va sobre la pregunta de José Eduardo. Ya dijo que no mira tan factible que se reúna la mayoría para poner objeciones a la ampliación y que pueda pasar directamente a que la apruebe el presidente. Pero, tocando los amparos que están pendientes, si sale un amparo y vota la ampliación presupuestaria, ¿usted cree que vuelvan a reunir los votos para hacer una nueva, que con mejores condiciones tanto procedimentales como técnicas? Bueno, no lo sé. Primero habría que ver en qué términos resuelve la Corte, ¿verdad? Asumamos que lo que otorga el Supongamos que lo amparo. vota. Y pues, no sé, depende qué resuelvan ellos en el sentido de decir, tienen que presentar una nueva iniciativa o vuélvanlo a hacer con el procedimiento correcto. O sea, no sé en qué sentido pudieran ellos resolver. Yo lo que no creo es que tiene ningún tipo de sentido político, ni siquiera financiero, aprobar otra ampliación presupuestaria cuando ya ingresó el nuevo proyecto de presupuesto para el próximo año. O sea, yo creo que ahí lo sensato políticamente sería, bueno, discutamos el nuevo presupuesto, ¿verdad? Y bueno, se haga una distribución de los consejos, para los consejos de desarrollo de forma equitativa, técnica, etcétera, un presupuesto que le pueda funcionar a los consejos de desarrollo, a las municipalidades, al gobierno, que le pueda funcionar a todos y que el presidente lo sancione. Yo creo que eso sería lo más maduro y lo más responsable en todo caso para que se haga a partir de ahora. Si vuelven a intentarlo, pues no sé, tal vez si los logran, pues los votos, pero a mí me parecería un absurdo político, honestamente. Carmina, ¿tú tienes otra pregunta? Sí, diputado. A ver, supongamos que la Corte dictamina y no pueden continuar con esta ampliación. Y lo que usted nos está diciendo en este momento, de que posiblemente ya está muy contra el tiempo y ya tienen que presentar realmente el presupuesto del próximo año, ¿cómo cree que les iría políticamente adivinando y básicamente adivinando porque no podemos saber el resultado final de una votación? Pero en su experiencia política, ¿cree que esta alianza temporal se podría volver a juntar para este nuevo presupuesto, el más elevado, el 148,000? Yo creo que para el presupuesto sí. Y no creo que sería necesariamente un presupuesto hecho por esta alianza. Yo creo que si el presupuesto se discute de una forma responsable en el Congreso, creo que puede tener apoyo de muchas bancadas. Yo creo que es sano para el país que tenga un presupuesto Ahora, nuevo, el número de digamos. 148,000 ¿no le parece ya irresponsable? Bueno, yo no sé cuánto lo van a presentar. Es decir, tenemos... Bueno, eso fue lo platicado y lo que ya salió revelado en algunos foros de discusión acerca del presupuesto. Pero digamos, yo creo que eso es justamente lo que se tiene que discutir. Yo le diría que, por ejemplo, con esta ampliación presupuestaria, en la Comisión de Finanzas se discutió por casi 2 meses y se recibieron a todos los ministerios y secretarías que iban a recibir una ampliación para escucharlos y saber en qué se lo iban a gastar, etcétera. Obviamente lo mismo se tiene que hacer con un nuevo proyecto de presupuesto. Que ellos lo manden por 148,000 no quiere decir de que por ese monto se vaya a aprobar. Puede ser más o puede ser menos, puede ser el mismo, pero no quiere decir de que se vaya a hacer. En todo caso, al Congreso es que le corresponde modificarlo y aprobarlo. Y es en la Comisión de Finanzas donde eso se tiene que hacer. Pero yo sí creo que hay que discutirlo. Es decir, yo sí creo que es sano que el país tenga un presupuesto nuevo y no uno que se aprobó en el año 2022. Yo quisiera pasar de esta discusión de la ampliación presupuestaria y del mismo presupuesto, porque creo que precisamente porque suenan mucho le estamos dejando de poner atención a otro tipo de cosas. Mariano nos ha llamado la atención de que están pasando un nuevo impuesto que quiere hacer gravar actividades comerciales en los mercados cantonales. Eso fue lo que nos dijo Mariano, ¿verdad? Eso no lo escuchaba. Después también tenemos rezagadas varias aprobaciones de leyes que para nosotros creo que son fundamentales, como la ley de infraestructura vial, que ha regresado a la comisión, que se está socializando, pero que simplemente no agarra tracción y que no terminan de votar sobre eso. También nosotros llevamos a cabo muchísimas entrevistas con candidatos a diputados diciendo que una de sus prioridades iban a ser la modificación a la ley electoral y de partidos políticos, y de eso ya nadie está hablando. Pareciera ser que la función del Congreso se ha visto entrampada y que las cosas fundamentales no salen. ¿Cómo cree usted que se va a seguir esto y si esto va a ser lo mismo durante los siguientes 3 años? Bueno, yo le puedo hablar de las 2 leyes que usted mencionó. Lo que le puedo decir es
que yo estoy en ambas comisiones, en la de Economía y la de Asuntos Electorales que están viendo esas leyes. La infraestructura vial, la nueva, ya fue dictaminada. Sí. Es decir, la semana pasada yo afirmé, de hecho, y ya tienen la mayoría de las firmas para que ya se pueda incluso agendar en el Pleno, porque se hizo un nuevo dictamen, se cambió casi por completo no por completo, pero digamos se cambiaron muchas cosas de la iniciativa original y hay un nuevo dictamen. Eso quiere decir de que, o sea, se pudiera agendar para mañana en su primer debate, o sea, fuera posible. La ley electoral, de hecho, sí hemos estado reuniéndonos en la comisión. Esta semana, mañana, si no estoy mal, o pasado mañana, hay otra reunión en donde ya quieren firmar un dictamen. Yo creo que nos hace falta por lo menos unas 2 semanas más para poder firmarlo. Esa es mi opinión muy personal, pero sí ha avanzado. Okay. O sea, sí ha avanzado. Calladita la boca, pero sí ha avanzado. Lo que pasa es de que se han hecho como talleres, digamos, o encerronas, donde se han discutido artículo por artículo el dictamen que se está proponiendo para después someterlo ya a una discusión pública, digamos, pero sí se ha avanzado en eso. El problema que yo vengo repitiendo desde hace muchos meses es que cuando el gobierno no tiene una agenda legislativa en el Congreso, entonces el Congreso se desordena bastante. Y quiero explicar eso. No quiere decir que el gobierno le impone la agenda al Congreso, pero como el gobierno tiene iniciativa de ley, pues el presidente tiene iniciativa de ley, entonces obviamente son parte de la agenda legislativa. Y muchas veces, la mayoría de las veces, las leyes más importantes que reforman estructuras del Estado o que reforman instituciones del Estado, por lo general, vienen del Ejecutivo. Porque la 90 o más % de las leyes que nosotros aprobamos en el Congreso, a quien les toca ejecutarlas es al Ejecutivo. Entonces, obviamente, tiene que haber una cierta sinergia. Aparte de los estados de calamidad, ¿el Ejecutivo ha mandado algo? Es que a eso iba. Cuando uno mira lo que el Ejecutivo ha mandado en este año, resulta que han mandado 2 estados de calamidad sin justificación, en mi opinión, una iniciativa de ley para reformar la ley orgánica del Ministerio Público y poder despedir a la fiscal general, y una ampliación presupuestaria de 14,000 millones de quetzales por lo menos 4 meses tarde. Esa ha sido la agenda legislativa del gobierno. Y si vemos la agenda legislativa de la bancada oficial, ha sido todo temas para arreglar sus propios problemas legales que tienen con el Tribunal Supremo Electoral y con la ley. Bueno. Entonces, la agenda legislativa del gobierno son sus problemas personales, sus problemas partidarios, no los problemas del país. Y entonces, si usted mira los primeros 3 meses, por ejemplo, del Congreso, se aprobaron más puntos resolutivos que leyes. ¿Por qué? Porque no hay agenda legislativa. Entonces, ese es parte del problema de que pareciera que está estancado el Congreso, pero es que realmente no hay una agenda legislativa ni por parte del gobierno, ni la Junta Directiva del Congreso, ni la bancada oficial. Usted mencionó... Carmina, okay, tú tienes otra pregunta. A ver, cuando vemos esto de la agenda legislativa, ¿le podríamos explicar a la gente por qué es importante? Porque la gente va a decir que lo que semilla digamos que los voceros del gobierno todavía insisten en que ellos creen que con esas leyes, estados de calamidad, etcétera, etcétera, las cosas van a avanzar. ¿Nos podría explicar por qué es importante la agenda legislativa, regresando a lo básico, porque hay mucha gente que no entiende la prioridad de esto? Bueno, es que un gobierno que no tiene una agenda legislativa no tiene rumbo, porque definitivamente no solo las partes financieras del gobierno se tienen que arreglar por medio de una agenda legislativa en el Congreso, sino que también reformas necesarias que se tienen que hacer pasan todas por el Congreso. Pero cuando vemos que el gobierno está más ocupado en resolver sus propios problemas legales que los problemas del país, entonces pareciera que todo se estanca. Y el problema es que en el Congreso somos 160 diputados. O sea, construir una agenda legislativa con 160 diputados, 16 bancadas, es dificilísimo. O sea, realmente no es una cosa fácil, porque todos tienen diferentes ideas, propuestas, etcétera, y es válido. Y entonces se necesita que se llegue a alguna especie de acuerdo, pero se necesita un liderazgo para que eso suceda,
que naturalmente e históricamente le ha correspondido al presidente de la República proponer una agenda legislativa sobre la cual el Congreso y el Ejecutivo puedan trabajar, independientemente de las propuestas individuales de cada bancada o cada diputado, independientemente del trabajo de fiscalización que hace cada diputado, se tiene que llegar a un acuerdo de algo mínimo y algo básico, pero pareciera que el gobierno en este momento no tiene esas ideas, y curioso porque cualquiera hubiera creído que sí lo tenían. Pues tuvieron 6 meses de transición para construir una agenda legislativa. Y la bancada oficial... La bancada no es la primera vez que está ahí. No, y aparte de ellos, tuvieron hasta más tiempo de transición que el gobierno. Y las únicas iniciativas que han propuesto son para reformar sus propios problemas, arreglar sus propios problemas, o están tratando de desengavetar iniciativas que estaban ya prácticamente engavetadas y las están tratando de revivir, pero no tienen propuesta propia. Usted lo mencionó, participa en la comisión. ¿Qué de nuevo nos traen el tema de la ley electoral y de partidos políticos? Porque eso sí debiese ser una discusión muy abierta que nos interesa a todos los guatemaltecos. Así es. Porque, por ejemplo, el tema de qué va a pasar con los listados, por ejemplo, para votar por diputados, ¿se modifica eso o no se modifica? En fin, hay muchos temas allí que tratar y es delicado para la próxima elección. ¿Por qué tan callado todo eso? Vea, la ley electoral es una ley que saca las mejores y peores pasiones de todas las personas que se involucran. Yo le diría que el principal objetivo en este momento, por lo menos de mi parte, hablo de tema personal, en ese dictamen es arreglar los errores y horrores que cometimos en el 2016 cuando la reformamos. En ese momento yo considero que prácticamente destruimos la ley electoral y pusimos en riesgo nuestro sistema democrático, incluso. A ese nivel de error cometimos en el año 2016 por hacerlo justamente bajo presiones, esas reformas. Yo le diría que una de las principales cosas que se quiere hacer es resolver algunos de esos errores que se cometieron en ese momento, cosas que tienen que ver con la criminalización de la política, por ejemplo, la criminalización del financiamiento político. Es decir, lo que hicimos es ponerle tantas restricciones y tantos delitos al financiamiento político que lo único que se hizo fue incentivar aún más el financiamiento ilegal. Es decir, desincentivamos la participación del dinero limpio en la política, porque obviamente las instituciones encargadas de la persecución penal solamente persiguieron a quienes lo hicieron de forma abierta, pero los que dieron maletas de dinero, a ellos no les cayeron. Y eso es más del 75% del dinero de la política. Entonces, pero van a tocar puntos... A ver... Campaña anticipada. El tema de la campaña anticipada, por ejemplo, ahora se cae del árbol. Es que ahora iba a pasar justamente ese punto, que es otro de los horrores políticos que hicimos en ese momento, y es criminalizar la política. Es decir, un político que hoy habla de política se le sanciona con no poder participar políticamente. Exacto. Entonces resulta que nadie quiere decir nada. Nadie puede decir nada. Yo estoy aquí porque soy diputado, pero si yo fuera un ciudadano y me dedico a hacer públicas mis posturas políticas, muy fácilmente me pueden acusar de hacer una campaña anticipada. Entonces lo que hicimos es prohibir la política. Entonces es un absurdo. Lo que usted está mencionando es correcto. Eso se tiene que cambiar. Al contrario, tenemos que hacer más fácil la participación política e incentivar la participación política de forma pública. Entonces ese es otro de los temas que también está ahí y que se está dejando de una forma muy clara. Claro, no queremos que por 4 años pase tapizado el país de propaganda y esto y lo otro. No, pero no de es propaganda eso. no, pero los políticos sí tienen que estar expresándose desde el momento siempre, cero. Si no, ¿cómo se hace la carrera? Y es totalmente válido que venga un ciudadano y diga, miren, yo dentro de 4 años quiero ser candidato a diputado, alcalde o presidente, y voy a comenzar a trabajar desde ahora, a armar mi organización, mi estructura, mi plan de gobierno. Lo único que no tendría que poder es llamar al voto. Pero por lo demás... Por supuesto. Tenemos que ir al corte. Si nos da un par de minutos más, al regresar podemos terminar la entrevista con algunas de las últimas observaciones. Muy bien. Vamos al corte. Ya volvemos con Espacio Libre.
El Banco de Guatemala invita a todos los estudiantes de nivel medio de la región central del país a participar en el 8º concurso estudiantil de investigación sobre temas económico-financieros. Para este año, el tema del concurso es los efectos de los conflictos geopolíticos en el precio internacional del petróleo y su impacto en la economía nacional. Para mayor información, consulta las bases en www.vanguat.gov.gt. Estamos de vuelta en Espacio Libre. ...8:47 de la mañana, continuamos con la entrevista con el diputado Álvaro Arzú. Y para seguir la pregunta de José Eduardo y que la pueda terminar de explicar el diputado, ¿cuáles son las cosas puntuales que se están revisando en la reforma que nosotros sabemos que están mal? Ya hablamos del financiamiento y hablamos un poquito de la campaña anticipada, pero ¿qué más? Bueno, tras micrófonos hablábamos del transfugismo y se hablaba también del tema listados de abiertos. los listados abiertos. Ahí le voy a dar yo mi opinión muy personal. Yo considero que el transfugismo no debe de estar regulado en la ley electoral y de partidos políticos, sino que debe estar regulado en la ley orgánica del organismo legislativo, porque al final de cuentas es un tema interno del Congreso, en donde yo creo que incluso desde la ley electoral se han violado ciertos derechos constitucionales que los diputados tenemos dentro del Congreso, como por ejemplo presidir comisiones, por ejemplo, o participar en junta directiva cuando no se pertenece a una bancada. Yo creo que esas cuestiones deben estar reguladas en la ley orgánica. Por el otro lado, el tema de los listados, ese es un tema profundo. Yo, mi particular posición en eso es que efectivamente el sistema de los listados ya no nos funciona como país. Yo sí creo en el voto uninominal, siempre y cuando existan subdistritos o distritos más pequeños. Así como está organizado al día de hoy los distritos electorales, que son 23 distritos electorales, si cambiamos de listados a voto uninominal, se vuelven unas papeletas del tamaño de estas 2 mesas. Bueno, en El Salvador vota así. Y es un desastre, pero no tienen 16 partidos políticos. ¿Ah? Es que hay una diferencia, José Eduardo, y es que ahí no participan 30 partidos políticos. O sea, ahorita en el Congreso hay 16 bancadas, si contamos la independiente de Semilla, 17. Entonces, realmente es muy difícil, no es lo mismo tener ese sistema con 3 partidos que con 30. Entonces las papeletas se vuelven sumamente inviables. Entonces, para que sea viable un sistema de voto uninominal, se tiene que tener subdistritos. Y eso se está discutiendo, porque esa es su opinión personal, pero eso se está discutiendo efectivamente para la cambio. Se están discutiendo los subdistritos. Ahora, y el voto unipersonal. Lo que pasa es de que sí. Lo importante es para ver dónde van las tendencias de los partidos en la discusión. O sea, están más o menos de acuerdo, por ejemplo, en que eso de la campaña anticipada es una estupidez. En eso yo le diría que en eso hay consenso. ¿Hay cierto consenso en el asunto de los subdistritos y el voto uninominal? Eso está más difícil. Digamos, yo estoy hablando de mi posición personal. Hay personas que consideran que los subdistritos son inconstitucionales, porque ya la Corte de Constitucionalidad anteriormente dio una opinión desfavorable a la creación de los subdistritos, y hay personas que creen que se pueden hacer subdistritos, pero con listados abiertos. A mí me gusta más la idea del voto uninominal. Yo creo que ese sí es un tema muy de fondo que todavía no tiene un nivel de consenso. ¿El tema del transfugismo? No tiene consenso. Y el tema de la obtención de la declaratoria transitoria de falta de objeción, digamos lo que nosotros le llamamos finiquito. La constancia transitoria en la existencia de reclamación de cargos. Gracias, eso. Es un trabalenguas. No, ahí sí le puedo decir que hay un buen consenso de que eso es absolutamente no solo injusto, ilegal, inconstitucional, que a usted se le ve el derecho a participar políticamente, y peor aún si ya fue electo por ese documento que es transitorio. Y que no está vencido en juicio. Exactamente. Diputado, a ver, de las reformas que se dieron en el 2016, me parece, ¿cómo quedarían? Porque la gente lo que está pidiendo realmente en este momento es lo de los listados abiertos. Yo creo que, si bien ustedes tal vez dentro del Pleno no han tenido, o bueno, por lo menos en la comisión, el consenso, la ciudadanía sí es algo que pide y que reclama. Es una medida muy popular. Pero digamos de las reformas que pasó a la UNE y que han causado
el resto de los problemas. ¿Usted cree que eso sí va a quedar bastante eliminado de una nueva ley electoral? Pues mire, yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Evidentemente, nunca todos van a estar 100% satisfechos con lo que se apruebe. Pero sí le diría que a cómo va encaminado el dictamen, yo sí he visto que hay un buen consenso dentro de la comisión. O sea, y con diferentes bancadas, porque ahí están casi todas las bancadas representadas. O sea, no se está viendo como un tema ni ideológico, ni de sacar ventaja política, sino que se está viendo como una forma, primero, como les dije, de resolver los errores que se cometieron en el pasado, de aprender de lo que sucedió en la última elección y en las últimas 2 elecciones, sobre todo con la parte de la politización de la justicia y la judicialización de la política y todo esto. Y yo creo que hay un buen consenso y creo que ha avanzado bien, pero tampoco tenemos que avanzar tan rápido que cometamos errores de nuevo. Tengo una pregunta basada en una curiosidad malsana. ¿Y ahora qué piensa Semilla que manifiesta en la comisión acerca del transfugismo? Porque ellos aplaudieron ese tema en su momento, desde las barras, pero aplaudieron. Lo que sucede es que yo siento que tenemos que diferenciar entre las diferentes formas que existen de pasar de una bancada a otra. Digamos. No es lo mismo que a una persona le paguen por pasarse de una bancada a otra. No es lo mismo que a un diputado lo expulsen de su bancada. No es lo mismo que un diputado renuncie porque está en contra de que lo hayan obligado a votar por tal tema. No es lo mismo a que un diputado se quede sin bancada porque le cancelaron el partido. Es decir, hay muchos diferentes escenarios que pueden, digamos, justificar el cambio o no justificar el cambio de un diputado de una bancada a otra. En todo caso, en lo que sí hay no consenso, pero digamos hay un alto nivel de consenso, es de que no es un tema que debe estar regulado en la ley electoral, sino que es un tema que debe estar regulado en la ley orgánica del Congreso. Bueno, y para pasar de este tema, que es una cosa que sí nos concierne muchísimo, pero ojalá que podamos conocer cuáles son las cuestiones concretas cuando se presente una propuesta. Se les viene algo, además de la aprobación del presupuesto, el nombramiento de magistrados. Con esta falta de consenso y las faltas de alianzas que hemos visto en el Congreso, ¿cómo mira usted esa votación? ¿Se va a poder hacer a tiempo? ¿Qué se está moviendo? Porque esto es algo determinante. Pues vea, primero, los tiempos en este momento no dependen del Congreso. Obviamente dependen de las comisiones de postulación, que es lo que sucedió en el 2019. Todos le echaron la culpa al Congreso, pero el Congreso en el 2019 ni siquiera recibió los listados por un amparo que puso Helen Mack en ese momento. Entonces los tiempos nuestros en el Congreso dependen de los tiempos de las comisiones de postulación. O sea, si ellos nos mandan los listados la otra semana, pues es una cosa, pero si nos la mandan el 12 de octubre es otra, ¿verdad? Entonces, entiendo que, no lo he leído, pero entiendo que ya la Corte de Constitucionalidad resolvió un amparo en donde obliga a las comisiones de postulación a prácticamente cumplir con los plazos constitucionales. Por lo tanto, pues creería que por lógica nos aplica también a nosotros tener que cumplir con esos plazos constitucionales, pero como le repito, todo depende de cuándo nos las envíen a nosotros, ¿verdad? Porque no es lo mismo que nos lo manden ahorita que nos lo manden dentro de un mes y medio o dentro de 2 meses, ¿verdad? Independientemente del cumplimiento de esos plazos, de nuevo, la forma de la votación, para poder llegar a mayorías de una forma ordenada y fácil. Pues yo no creo que vaya a ser fácil, ¿verdad? Porque creo que ninguna votación es fácil. Obviamente es una votación de 81, no es una votación de 107, eso facilita para cualquiera de los lados esa situación, pero como le digo, creo que mucho va a depender incluso de quienes vienen en esos listados. Si va a haber controversia, no va a haber controversia, si va a haber consenso, no va a haber consenso, depende mucho de lo que nos envíen al Congreso. O sea, yo no me animaría ahorita a decirle va a pasar tal cosa, porque honestamente no tenemos sobre qué discutir en este momento todavía. ¿Carmina? Carmina. Sí, yo quisiera insistir en el tema de los listados abiertos porque, de nuevo, creo que si para algo hay consenso en este país es para eso. La gente está cansada. Yo creo que esto solucionaría mucho temas como el transfugismo, por ejemplo. Porque ahora se le está dando demasiada atención al tema de las bancadas, cuando realmente la gente lo que quiere es tener un representante en el Congreso a quien rendirle cuentas, cuando con una bancada es muy difícil, por ejemplo.
Sí, es que digamos, en Guatemala somos expertos en irnos de un extremo al otro. Y como a la tercera o cuarto intento encontramos a veces el centro. Lo que sucedió en el 2016 es justamente que se cambió el balance de poder, digamos, y se fortalecieron con la idea de fortalecer a los partidos políticos. Lo que sucedió, porque la UNE, a ver, todo fue tema de la UNE, porque la UNE en ese momento era muy probable que se le iban a ir un montón de diputados a otras bancadas. Entonces ellos, para mantener el control de su bancada, primero eliminaron el transfugismo y segundo empoderaron al partido por encima de la bancada. Entonces eso dio como resultado todos los problemas que hemos visto ahora, ¿verdad? De que viene el partido y expulsa al diputado del partido y entonces se queda sin bancada, entonces pierde la comisión, es decir, se generó una ingobernabilidad muy grande en el Congreso precisamente por esos cambios del 2016. Por eso es de que yo creo que es un mejor sistema el voto uninominal, porque ahí es la responsabilidad del diputado, ¿verdad? Ya no es una cuestión en donde el que manda e incide en todas las decisiones del Congreso es el partido. O sea, que si tiene que haber una relación entre ambos es evidente, ¿verdad? Pero no necesariamente que sea quien mande y que diga cómo se tiene que votar, sino que darle cierto nivel, no voy a decir, no sé si autonomía es la palabra apropiada, pero discrecionalidad al diputado de votar conforme a lo que él considera que sus representados desean. 3 meses de campaña favorece abiertamente a los partidos conocidos. Obviamente con eso se sentía muy cómoda la UNE y muchos otros. Pero para un partido que es nuevo, para un partido, o sea, el tema del asunto presupuestario y luego el tema de campaña es prácticamente ridículo, porque nadie en 3 meses va a poder realmente darse a conocer en todo el país, ni claro, meter un símbolo partidario. ¿Hay algo acerca de esto? Bueno, es que eso se soluciona en buena medida con la prohibición quitando la prohibición de la campaña anticipada, digamos, o sea, permitiendo que las personas que quieran participar lo puedan hacer, como usted dice, sin pedir el voto, porque tampoco podemos tener una campaña electoral de 2 años, ¿verdad? O sea, yo creo pero 3 meses. Yo creo que nos fuimos al extremo. A ver, es que todo depende. Es que, ¿cómo compensa usted? Dice, no, ahora la campaña va a ser 4 meses, pero cada vez es menos fácil o más difícil darle dinero a un partido político. Lo que es más, debe ir aparejado, se bajó, ¿no? El techo. El techo de campaña se bajó de 50 millones a 30 millones. ¿Por qué? No, porque es que ahora, para ser más equitativo a todos, entonces el Tribunal Supremo Electoral es el que va a contratar la pauta de los medios. Entonces, ¿qué se hizo? Sí, efectivamente se hizo equitativo. Todos nos quedamos sin medios. Eso fue lo que sucedió. Es una lógica comunista, por cierto, ¿verdad? La redistribución. Todo es equitativo para todos, ¿ok? La única forma de igualar a todos es para abajo, no para arriba. Es lo que sucedió. Lo vendieron como una forma de que todos salieran o partieran de un punto muy igualitario de partida, pero realmente eso beneficiaba a los partidos que ya eran grandes y conocidos. Por supuesto. ¿Cómo se rompe eso y si se ha platicado? Yo soy de la opinión que el Tribunal Supremo Electoral, y eso yo sí lo he peleado mucho dentro de la comisión, no debe de contratar la pauta publicitaria. Cada partido, si tiene 1 millón, 5 o 10 o 20 o nada para pauta, ese es su asunto. Y cómo se la quiere gastar es su asunto. Si yo quiero agarrar todo mi dinero destinado para pauta, para radio, lo uso en radio. O para vallas o redes sociales, es mi discreción. Pero que se meta el TSE a una función que no le compete, yo estoy en desacuerdo. Ahora, además corrompe al TSE. ¿Y cómo se soluciona en parte eso? Lo que hablábamos de la campaña anticipada. Es decir, si bien no estamos diciendo que se puede hacer campaña 4 años, sí estamos diciendo que una persona que quiere participar políticamente, electoralmente, tiene que tener el derecho de hacerlo públicamente con el tiempo de anticipación que quiera, sin tener que ser sancionado. Yo creo que eso ayuda muchísimo a que no sean solamente los conocidos o los partidos vigentes los que tengan una ventaja electoral. Además, yo creo que eso aumentaría el debate, la calidad del debate, porque si una persona, un posible candidato,
manifiesta y da su opinión en diferentes temas, a la hora de los debates usted sí le puede rebatir lo que dijo hace 3 años Por y no lo que supuesto. está diciendo en el tema electoral, ¿no? Así es, entonces lo que ha sucedido es de que salen un montón de tiktokeros, ¿verdad? Haciendo estupideces en redes sociales, porque esa es la única forma real de darse a conocer, ¿verdad? Bueno, lamentablemente no solo se nos acabó el tiempo del segmento, sino se nos acabó el tiempo del programa. Porque ahora sí ya nos sacan. Muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros, gracias. diputado. Un Tenemos gusto. que continuar esta conversación. Vamos a agradecer muchísimo cuando sobre todo ya tengan las propuestas concretas de esta ley que nos concierne tanto, para poder verlas y para Con poder todo gusto. ver qué es lo que están haciendo. Claro que y sí. mucha suerte con las discusiones que se vienen. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias por haber estado Gracias. con nosotros el día de hoy. Los esperamos mañana a punto de las 6 de la mañana aquí en Espacio Libre por Infinita 100. Hasta mañana.